Muy buenas tardes, mi nombre es Randall González, yo pertenezco a la firma de abogados TLPP Abogados. Tengo 29 años de ejercicio profesional y de los cuales he dedicado gran parte de ese tiempo profesional para el desarrollo de propiedades inmobiliarias. ¿Cuáles son los pasos legales imprescindibles para comprar una propiedad de forma segura? Bueno, comprar una propiedad es uno de los negocios más importantes que uno hace en su vida. Lo más importante es asegurarse de no cometer errores. El paso número 1 sería contratar un profesional en derecho con especialidad en notariado para que este profesional pueda revisar varias cosas. La primera es revisar en registro público que la propiedad no tenga ningún tipo de contingencia, por ejemplo, hipotecas, embargos, demandas. El otro paso importante es que este profesional que ustedes contraten vaya a la municipalidad y revise que los impuestos municipales y territoriales se encuentren al día, porque si ustedes no tienen este cuidado y compran, ustedes tienen que pagar la cuenta pendiente que hay en la municipalidad. Después tenemos que definir muy bien qué es lo que vamos a comprar. Si vamos a comprar una casa de habitación familiar, si lo que queremos es tener un local comercial, es importante investigar en la municipalidad respectiva, con el plano respectivo, que el uso de suelo permita lo que nosotros pretendemos hacer. Si es un local comercial, si es mixto o una casa de habitación familiar. Otro de los cuidados sumamente importantes que se deben de tener es en cuanto a la medida que indica el registro público y la medida que indica el plano. Hay veces que hay propiedades que no coinciden. Entonces hay que tener ese cuidado porque puede tener metros de menos y hay que tener esa delicadeza. Y averiguar en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz si ya están comprando una casa construida que no tenga cuentas pendientes ni cobros judiciales, al igual que en acueductos y alcantarillados. Entonces, como ven, es una serie de pasos importantísimos. Esos serían los aspectos legales. Otra parte muy importante que como compradores y consumidores ustedes deben de asesorarse de un perito y idealmente de un ingeniero que pueda revisar el inmueble para que determine si no existen fallas de tipo estructural que puedan comprometer las estructuras de la vivienda, por ejemplo instalaciones eléctricas, temas de tuberías de agua, temas de desfogues, techos, en fin. Habiendo solventado todas estos requisitos indispensables, es cuando ya podemos decir, podemos comprar el inmueble, llámese casa, habitación, local comercial o un terreno. ¿Qué documentos debe revisar un comprador antes de firmar un contrato de promesa de venta? Muy bien, antes de firmar el contrato de promesa de venta, que es el paso antes de llegar a la venta formalizada en una escritura pública ante un notario, es importante que revisemos, reitero, la municipalidad, que no hayan pendientes a la fecha de entrega, que los servicios públicos estén pagados y lo más importante, que en el registro público no aparezcan anotaciones de demandas o créditos pendientes por pagar. En los inmuebles se llaman hipotecas. Eso es de las cosas más importantes, y asegurarse de que quien les está dando en promesa de venta sea quien es el dueño registral ante el registro público, porque también es importante que se hagan acompañar de un profesional en derecho que les pueda revisar en las diferentes bases de datos que quien dice ser que está compareciendo sea. Se han dado casos de gente que llega con la cédula pero con información de otra persona y hacen una suplantación de autoridad, una suplantación de persona. Entonces es muy importante fijarnos muy bien que la persona que tengamos enfrente sea realmente quien dice ser y que coincida con el propietario registrado. ¿Cuáles son las cláusulas más importantes en un contrato de alquiler para proteger a ambas partes? Muy bien, el contrato de alquiler es todo un mundo. Primero tenemos que diferenciar la naturaleza del contrato. Si son locales comerciales, hay reglas que se aplican para estos. Si son casas de habitación familiar, hay reglas diferentes. Por ejemplo, en la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, en su artículo 67, establece que las casas de habitación familiar que sean pactadas en moneda extranjera no tienen aumentos. Entonces es un primer cuidado que hay que tener.
Si está pactada en colonias, tenemos que tener en cuenta que lo que se establece actualmente no es un porcentaje de aumento, sino el índice de inflación anual que decrete el gobierno para aumentar. Si son locales comerciales, en el mismo hilo conductor de ideas, es importante tener claro que en los locales comerciales sí opera el porcentaje de aumento, aunque sea en moneda extranjera. Otro tema importante que deben de tener ambas partes claras es el plazo del contrato. La Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos establece que el mínimo es de 3 años, aunque los contratos se acostumbra a ponerles por solicitud de las partes que 1 año. Le podemos poner un día, pero el mínimo va a ser de 3 años. Entonces, tener claro eso. Otro tema de mucho cuidado para ambas partes se llama la prórroga automática que tiene la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Yo debo de avisarle al inquilino con 2 meses de antelación, y yo recomiendo que se haga con 4, porque no lo vas a lograr tan rápidamente, que se haga la diligencia en la cual le vas a decir si vas a renovar o no vas a renovar el contrato. Si es un inquilino que ya no quieres conservar, es importante que con 4 meses de antelación le informes que no querés prorrogar el contrato y que no va a operar la prórroga automática. Y esto recomiendo que lo haga siempre con un notario público en su carácter de notificador, para que quede constancia eventualmente en un juzgado civil de que sí hiciste la diligencia. ¿Qué pasa si no lo hicimos con 2 meses de antelación y lo hacemos con 1 mes de antelación o de los 2 meses en adelante? Hay la prórroga automática. El contrato se renueva en todas las condiciones en que se firmó el anterior. Entonces vuelve a regir por un plazo nuevo de 3 años más, se prorroga automáticamente. Otro tema importante en los contratos de arrendamiento es que se ponga una cláusula que en caso de que el inquilino deje abandonado el inmueble, llámese local comercial o casa de habitación familiar o apartamento, se establezca la que autoriza al propietario a entrar y tomar posesión sin más trámite, para no tener que pasar por todos los procesos de carácter judicial en instancias judiciales y ser más expedito. Realmente hay muchas cosas más, pero tenemos que ser muy sucintos y muy concisos. ¿Qué precauciones se deben tomar al comprar una propiedad con hipoteca o gravámenes pendientes? Bueno, el profesional en derecho te va a asesorar y te va a decir, dependiendo del tipo de gravamen que tenga. Por ejemplo, si tiene un embargo practicado, el profesional en derecho tendría que hacer un estudio para poder hablar con el acreedor si estaría dispuesto a recibir el pago de lo que se le está adeudando. Hipoteca, bueno, las hipotecas, los bancos cuando prestan en su contrato hipotecario expresamente le indican al deudor que no pueden traspasar la propiedad sin autorización del banco acreedor. ¿Se puede traspasar a nivel registral? Sí, se puede traspasar a nivel registral, pero ¿qué pasa si el banco se entera que usted traspasó la propiedad sin autorización? Te pueden ejecutar la hipoteca por el incumplimiento en el contrato hipotecario. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones correctas? Bueno, hay gravámenes de gravámenes. Si la hipoteca contiene un gravamen por una demanda penal, por un delito de lesiones culposas o de algún otro tipo, yo no recomendaría entrar en esa aventura, porque no sabemos cómo va a resolverse el proceso penal. Temas de civiles hay que analizarlos uno por uno para ver si hay viabilidad o no. Con las hipotecas, lo ideal y lo correcto sería llegar y plantear si lo vas a pagar de contado, pues bueno, vas y le pagas al banco acreedor y ya tenés el saldo en cero y contratás al notario para que te haga la cancelación hipotecaria. Si vas a necesitar crédito, lo importante sería que el banco con el que vayas a hacerlo, llámese el mismo banco que tiene la hipoteca o otro, utilices la figura de que ellos cancelen la hipoteca y te hagan una nueva. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y más que todo, no tanto el que compra, sino el que vende, porque es su crédito el que está de por medio. Y la gente se olvida
de que el disponible de crédito se acaba. La capacidad de encaje, que es la capacidad legal de endeudamiento de un deudor, no es infinita, tiene un límite. Entonces, si ya tienes una casa y la vendiste con tu hipoteca a tu nombre y necesitas otra, no te van a prestar porque no tienes la capacidad de pago, la capacidad de encaje, le llaman los bancos. ¿Cómo evitar estafas inmobiliarias y verificar que una propiedad tiene todos los permisos en regla? Bueno, las estafas inmobiliarias es el día a día en este país y en el registro público. Es muy importante verificar cosas. Primero, cuando la propiedad la están vendiendo sumamente barata, es un indicador de sospecha. Otro indicador de sospecha es cuando la propiedad recientemente la traspasaron y ya la están vendiendo. Son banderas rojas que se están moviendo, que nos están diciendo tenga cuidado. Y las bandas organizadas que operan para el robo de bienes inmuebles lo que hacen es que falsifican los documentos, traspasan a un tercero, la hipotecan o la venden. Y lamentablemente nuestro Código Penal establece que todos esos documentos que dieron origen a otros compradores, a otros propietarios, otros títulos, se anulan y vuelven a su estado original, una vez comprobada la falsedad ideológica. ¿Qué debemos de pedir? Bueno, debemos de ser muy perspicaces. Uno, si el medidor eléctrico está a nombre de la persona que vende, si el medidor de agua está a nombre de la persona que vende, verificar en las diferentes bases de datos que uno puede consultar si la persona que está vendiendo hay registro fotográfico. Revisar todos esos aspectos de forma, porque pueden perfectamente, y el notario tiene una responsabilidad importantísima. De conformidad con el Código Notarial, en el artículo 7, el notario tiene el deber de revisar absolutamente todo y más. No dice que es todo. Entonces esa revisión es muy importante por parte del profesional en notariado y por parte del comprador, que tenga mucha perspicacia, porque si es una propiedad que vale 10 millones de colones y te la están vendiendo en 2, ya hay un indicador fuerte de sospecha. Entonces tengan mucho cuidado. Otro tema también que es importante para que no lo estafen a uno puede ser también hacer el estudio de suelos. Hay propiedades que los suelos no son aptos para construir, si no es mediante una estructura constructiva muy cara. Entonces es muy importante siempre que pagar un estudio de suelos para saber que la tierra sobre la que queremos construir nuestra casa sea viable, sea edificable, y no sean suelos totalmente no aptos y apropiados para una construcción, porque no tienen sustentación. ¿Qué derechos y obligaciones tiene un propietario al rentar su inmueble? Bueno, muy buena la pregunta. Bueno, primero que nada, dividamos en dos grandes familias. Vamos a dividir la propiedad común que conocemos pegada a la tierra y la propiedad en edificio. Hoy en día está de moda vivir en los edificios. Hay mucho desarrollo vertical. Si estamos en un condominio, en un edificio donde tenemos diferentes amenidades, siempre hemos tenido el tema de que el propietario alquila el apartamento, pero cree que puede ir a hacer uso del gimnasio y que puede hacer uso de la piscina y que va a hacer una fiesta con sus amigos. Ahí no. La ley 7933, ley reguladora de la propiedad de condominio, establece en su artículo 12 que cuando el propietario registral de una unidad, de un condominio, un apartamento, lo alquila, le transfiere todos los derechos de uso, goce y disfrute de las amenidades o áreas sociales al inquilino. Entonces, el propietario no puede hacer uso de las áreas sociales. Entonces, eso es muy importante que lo sepamos. En las casas común o en los modelos de vivienda horizontales, llamémosle pegados a la tierra, que conocemos ancestralmente, una vez de que el inquilino hace posesión, firma contrato, paga su depósito de seguridad y está pagando sus alquileres, él tiene todos los derechos de uso, goce y disfruto del bien, porque así lo tiene.
Obligaciones, bueno, de eso es muy importante el contrato que haga el notario público para ustedes, llámese en propiedad vertical o en propiedad horizontal. Una obligación que tiene el inquilino es la de conservación del inmueble, el no cambio de objeto. Yo renté una casa de habitación familiar y la convertí en restaurante, cambié el objeto y tal vez la municipalidad en esa zona no permite ese uso de suelo. Hay una serie de restricciones que debe de poner el notario a la hora de hacer el contrato de común acuerdo con el propietario y con el inquilino. Pero sí, la diferencia más grande radica en los condominios en las áreas sociales. ¿Cuáles son los riesgos de comprar una propiedad en preventa y cómo reducirlos legalmente? Muy bien. La preventa es un modelo de compra que ha existido siempre en el mundo y en diferentes latitudes y continentes. Costa Rica no está exenta de ella. Hoy en día vienen y se hacen urbanizaciones, se hacen edificios, propiedad horizontal y vertical, donde hay una preventa. Gracias infinitas a que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio ya hoy intervino desde hace unos 3 años para acá. Y los contratos de preventa o de promesa de venta tienen que ir al Ministerio de Economía, Industria y Comercio y ahí los están homologando, los están aprobando. Por ejemplo, antes los contratos establecían que si yo no terminaba de pagar lo que yo había dado, lo perdía. Hoy en día el Ministerio de Economía, Industria y Comercio intervino en eso. Hay que devolverle la prima fraccionada que se dio al promitente comprador o promitente ex comprador. Es importante ver a quién le estoy comprando. Si es un desarrollador que tiene 20, 25 años de carrera en el mercado nacional, que ha hecho N cantidad de proyectos y que ha hecho N cantidad de edificios, entonces nos podríamos decir, bueno, ya hizo 2.000, 3.000 unidades habitacionales en el país. Eso sería un indicador de seguridad. Revisar muy bien lo que estamos firmando, revisar que la finca madre sobre la cual se va a construir, llámese un condominio, una urbanización, exista registralmente, porque todos los proyectos que han nacido, han existido varias causas en el Ministerio Público donde con este modelo de preventa han hecho estafas. La gente pagó y nunca le dieron su casa o el inmueble que compró. Y por eso parte de esto es que ha intervenido el Ministerio de Economía, Industria y Comercio para poner orden en esto. Yo, mi recomendación bajo mi experiencia profesional y como consumidor final es: fíjense la experiencia y los años de trayectoria a quién le vamos a comprar. Eso nos va a dar más seguridad. Siempre la venta a plazo, en la preventa, tiene ventajas porque estamos comprando con la primera lista de precios, que va a ser la más barata. Cuando ya el proyecto está finalizado, construido y terminado, puede haber un 20-25% más de precio. Entonces eso es un tema de costo de oportunidad. Ok. Después sería, ¿qué diferencias legales existen entre comprar una propiedad nueva y una de segunda mano? Bueno, una propiedad nueva tiene la gran ventaja que nos acompaña la Cámara de la Construcción, que ya ha dicho cuáles son las garantías. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos nos ha dicho cuáles son las garantías que tenemos. Y aparte de eso, de que tiene que cumplir con toda la parte constructiva, sísmica, código eléctrico, en fin. Existen varios tipos de garantía. Generalmente los accesorios como fregaderos, desagües, llaves de mano, la Cámara de la Construcción en el manual de garantías ha definido los plazos. Hay plazos de 6 meses, plazos de 1 año, plazos de 1 año y medio. Lo que no podemos venir a decir es dentro de 5 años, mire, es que vengo a reclamar la garantía porque se me quemó una luminaria. Ya eso está totalmente prescrito o caduco. Y sí hay otro tipo de garantías que se llaman garantía estructural. La garantía estructural es una garantía de 5 años. Y las garantías de los vicios ocultos es de 10 años, que tiene una prescripción de plazo decenal.
Eso en una propiedad nueva. Ahora, en una propiedad usada, yo lo que les recomiendo, hagan un peritaje antes de que lo compren. Es más barato pagar los honorarios profesionales de un perito a después entrar con reparaciones inimaginables de millones de colones por gastos en oportunidad, que hay que rescatar la propiedad. ¿Cómo afecta el régimen de condominio a los derechos del propietario y qué aspectos legales se deben conocer? Cuando vayamos a comprar una propiedad en condominio, y hay dos tipos de condominio, está el condominio horizontal, casas pegadas a la tierra, y tenemos el condominio vertical, que es los edificios por excelencia. Y tenemos que tener muy claro que existe la ley 7933, que es la ley reguladora de la propiedad de condominio, donde establece los derechos del propietario y las obligaciones del propietario. Por ejemplo, una de las obligaciones es el pago de la cuota condominal, que es la cuota de mantenimiento con la cual se pagan los diferentes gastos de mantenimiento de los inmuebles. Hay mucha gente que cree que en un condominio la propiedad es inviolable, como lo dice la Constitución política, y que es de absoluta y plena mera liberalidad lo que yo quiera hacer. Más sin embargo, la propiedad en condominio tiene un detalle que en la doctrina y en la teoría se llama una propiedad imperfecta. Tengo que cumplir reglas, aunque la propiedad sea mía. Si yo no estoy dispuesto a respetar el reglamento del condominio y a tener una sana convivencia condominal, existe el artículo 23 de la ley 7933, ley reguladora de la propiedad de condominio, que le da la posibilidad al administrador, no la posibilidad, le da la potestad de ir ante el juez civil mediante un proceso sumario y poder incluso retirar de la propiedad al propietario, porque no tiene un comportamiento adecuado para vivir en condominio. Entonces son situaciones que deben de tenerlas claras antes de la contaminación sónica. Tenemos una nueva legislación que entró en diciembre del 2024, donde se establece que de 6 de la mañana a 8 de la noche la contaminación máxima de decibeles es de 60 decibeles y después de las 8 de la noche son 40. Entonces, si yo soy de los que me gusta escuchar la música muy alta, el condominio no es adecuado para mí, o me gusta gritar gol y con todos mis amigos en la sala, tampoco es. Tenemos que tener, el tico poco a poco ha ido aprendiendo a vivir en edificio, pero todavía nos falta más cultura para aprender a vivir sanamente en un edificio. ¿Qué impuestos y costos adicionales debe considerar una persona al comprar o vender una propiedad? Bueno, las reglas son que el que compra es el que paga, salvo que las partes, antes se utilizaba pagar los 50-50, pero eso ya es un tema de mera liberalidad y de lo que las partes pacten. Si las partes no pactaron, ¿quién paga los gastos? Quien compra es el que paga. Y hay que tomar en cuenta que las propiedades, a la hora de traspasarlas con hipoteca, aproximadamente del valor de la propiedad paga un 8.75 de honorarios de notario, de gastos de registro público, impuestos de transferencia, timbres, etc. Entonces es importante también considerar que la propiedad paga impuestos municipales y territoriales que se pagan por trimestre. Entonces, y si vas a un condominio, no tenés que olvidarte de la cuota condominal. Entonces tenés que presupuestar que la casa o el inmueble que vayas a adquirir está afecto a pagos. Impuesto a la propiedad por parte de la municipalidad. Si es un condominio, vamos a estar con cuotas condominales. Tenemos que... En la municipalidad hay dos impuestos, uno que se llama bienes inmuebles, que eso en realidad es de la tributación directa, es el impuesto por tener la propiedad, y lo otro que se llaman impuestos municipales, que es el alumbrado público, la recolección de basura, limpieza de caño, en fin, varios impuestos. Ahora, si tenemos un gusto muy alto y la capacidad de pago y vamos a comprar una casa que supere el umbral
de los 150 millones de colones, pues bueno, bienvenido al impuesto de las casas de lujo, que también ese se paga, creo que ahora en el mes de febrero o marzo, hay que presentar una declaración y hay que pagar un impuesto solidario de casa de lujo. Se paga sobre el exceso, en este momento no tengo los tramos de renta, pero sí es un impuesto que hay que considerar. No es solo comprar la casa, hay cosas que permanentemente habrá que pagar, ¿sí? Lo más importante en esto, cuando vamos a hacer el negocio más importante de nuestra vida, que es comprar nuestra casa de habitación familiar en cualquiera de los modelos de solución de vivienda, lo más importante es que ustedes se hagan acompañar de un profesional en derecho y que sea notario, porque si les dijera que el 99.9% de los problemas de compras de propiedad se hubieran evitado si la parte compradora hubiera consultado, hubiera tenido un profesional en derecho que los asesorara, habrían pensado que es el dinero mejor gastado en asesorarse. Repito, si no se hacen acompañar de un profesional en derecho, el margen de exposición a cometer un error o un mal negocio es muy alto. Entonces ese sería mi mejor consejo en este momento a la hora de adquirir el negocio más importante de nuestra vida.